Bueno, tercera entrega del podcast. Estamos con Agustín conversando bastante ya hace un rato. Quiero contarles a ustedes que, sin mentirles, son las 3:10 de la mañana. Decidimos, por cuestiones operativas y tal vez experimentales también, poder grabar una de estas charlas a esta hora. Como la idea de todo esto es que ustedes puedan ir entendiendo o tal vez poder compartir con nosotros lo que es esta experiencia. Si bien las reuniones semanales que manteníamos, sí, duraban sus buenas 2 horas, 3 horas, a veces cena de por medio. Nunca habíamos grabado ni mucho menos reunido a hablar a la madrugada sobre esto. No sé si tendrá algún efecto sobre lo que vamos a decir, pero sí quiero contarles que ya estuvimos hablando un poco antes, como en los podcasts anteriores. Nos acompaña también Adrián en las cuestiones técnicas y se han planteado varios temas interesantes sobre el autismo, sobre los temas que mencionamos en los podcasts anteriores. Así que un poco la discusión venía sobre eso, ¿no? ¿Qué hablar hoy? No porque no sepamos de qué, sino más bien para ver cómo seguíamos transmitiendo esta idea. Creemos conveniente usar la emisión de hoy para hablar sobre el imaginario social o qué es lo que entendemos nosotros por imaginario. Agustín recordaba en el podcast anterior la bibliografía, que es la de Marcelo Silvercasten, y de ahí un poco tomar algunas ideas. El imaginario social para nosotros realmente es un desafío, no solamente pensarlo, que ya es bastante, sino también la intención de modificarlo. No sé si modificarlo nosotros, desde ya no, pero por ahí esto sea un aporte para eso, ¿no? Para poder encontrar de alguna manera cómo pensar las cosas que nos rodean o las cosas que hacemos de una manera diferente. Creo que por ahí va, ¿no, Agustín? Pensar las cosas de una manera diferente. ¿Qué es tener un hijo? ¿Qué es ser un padre? ¿Qué es educar a un hijo? ¿O qué es disfrutarlo? Y creemos firmemente que el autismo tal vez sea un modo de ser que nos plantee más preguntas que respuestas. Y bueno, tal vez las respuestas que nosotros tenemos necesitamos modificarlas ante esta pregunta de qué es el autismo. No sé si algo de lo que digo te resuena en algún lugar, por ahí de la charla que tuvimos antes o de las reuniones anteriores. ¿Qué pensás? Sí, tengo acá a mano yo un extracto del texto de Ligny que me gustaría leer y creo que viene muy, muy bien a colación de esto de la modificación del imaginario. Que me gustaría leer, bueno, para empezar también a hilar ese tema. Ligny dice: nosotros estábamos en busca de un modo de ser que les permita existir, a riesgo de modificar el nuestro. Y no tomábamos en cuenta las concepciones del hombre, cualesquiera sean, y en absoluto porque quisiéramos reemplazarlas por otra. Poco nos importaba el hombre. Estábamos en busca de una práctica que excluyera de entrada las interpretaciones que refirieran a un código. No tomábamos las maneras de ser de los niños como mensajes embrollados, cifrados y a nosotros enviados. Sí, a ver, ¿hay algo más o...? No, está... creo que... Es bastante. Bastante. Sí.
esta idea hay dos ideas de eso que lees que a mí me disparan un montón de cosas en relación a esto que decía, ¿no? Que tal vez como modo de introducción. Esto de, no tomábamos el accionar de los niños, algo así dice, como mensajes cifrados hacia nosotros. Sí. Y la otra parte es lo primero, cuando dice respetar las formas de existir o cómo. Estábamos en busca de un modo de ser que les permita existir a riesgo de modificar el nuestro. Bueno, ahí hay dos cosas que para mí son fundamentales en toda esta construcción que venimos haciendo. Por supuesto que pensar el autismo nos puede llevar hacia por lo menos dos direcciones. O que no se excluyen, pero bueno, por ahí ponemos muy el acento sobre el diagnóstico, sobre qué pueden hacer, sobre qué no pueden hacer, sobre qué sienten, qué no sienten, sobre qué entienden, qué no entienden, etc. Y pocas veces pensamos o ponemos el acento en qué nos pasa a nosotros con eso. Entonces, posiblemente sea como dice Deligny, a embarcarnos en este proyecto a riesgo de modificarnos nosotros. Y eso tiene para mí una carga de compromiso y de responsabilidad, y también, me animo a decir esta palabra, y de mucho amor. ¿Alguno de nosotros estaría dispuesto a modificarse para alojar una forma de existir diferente? ¿Seríamos capaces de eso? Es muy llamativo cómo lo planteas, Luis, y cómo lo venimos planteando nosotros, porque esta parte que leí de Deligny, él claramente está hablando de él. Eso hay que dejar claro, de que siempre que Deligny habla de los autistas y de su experiencia, lo habla desde su lugar y desde su vivencia. Por eso dice esto de no importar los hombres, porque quizás él ha resignado por ahí esto que nosotros venimos acá a proponer como un gran desafío de cambiarnos a todos. Él, cuando dice a nosotros mismos, habla de él y de algunos colaboradores más en esa experiencia que él tuvo, y nosotros esto lo tomamos y lo transformamos, o sea, queremos llevar más allá. Por eso sí nos planteamos esto de los códigos, porque ahí nos toca hablar del imaginario social. Eso que decís vos me hace pensar, a mí como cuando estudiaba psicología y dábamos una materia que se llama, la materia era técnicas proyectivas 2, pero ahí veíamos el test de Rorschach. A mí me gustó siempre investigar mucho sobre la vida del autor, y fui un convencido, digamos, desde chiquitito, que la historia de los autores muchas veces es lo que los lleva también a las cosas que crearon o que descubrieron. Pienso justamente en Rorschach. A Rorschach le decían, en la escuela, le decían mancha. ¿Sabías eso? Sí, sí. Porque el papá de Rorschach creo que era pintor, y él siempre estaba jugando con las pinturas y hacía esto de pintar un lado de la hoja y después doblarla, ¿no?, a la mitad y desdoblarla, y se hacía con una figura que el test de Rorschach son el test de las manchas justamente. Y creo que Deligny un poco, tal vez el camino a la inversa, o sea, él fue pasando por diferentes etapas y diferentes momentos profesionales, como pedagogo, inclusive en la guerra. No sé si podríamos decir como educando o conteniendo a niños, y muchas veces niños delincuentes, como le suele decir él, muy entre comillas, ¿no? Pero digo... Crápulas. Semilla de crápulas.
su libro. Pero nada, después llegó a esta idea de lo arácnido y del trabajo de la red, a tal punto que en un momento dejó de aceptar invitaciones para ir a hablar a lugares y mandaba escritos. Yo le decía hoy a los chicos más temprano que tal vez él entendió que donde él tenía que estar era ahí y no en otro lugar hablando. Pero como esto no es un podcast sobre Deligny, sí, digo, hago esto para pensar, ¿no? Lo que quiero decir, que a veces modificar el imaginario, dicho así, pareciera que hay que modificar algo que está afuera. O sea, que de hecho sí, está construido, pero a la vez es aquello de lo que estamos prendidos, para poder hacer las cosas que hacemos en términos casi incuestionables, digamos, ¿no? Y la verdad que, digo, modificar el imaginario también puede ser ir modificándonos a nosotros mismos y juntarnos con otras personas que se animen a riesgo de modificarse, digamos, al riesgo de modificarse, mejor dicho. Y entonces desde ahí empezaba una construcción nueva. Digo, el autismo es como un tema que está muy nuevo y a la vez viejo, muy investigado y a la vez con pocas respuestas. Sí, pocas certezas tal vez. Yo creo que hay muchas certezas y a la vez esas certezas no tienen una raíz firme tampoco. De hecho, podemos citar un montón de estudios científicos que dicen que el tratamiento adecuado para el autismo es el cognitivo-conductual, y podemos citar otro montón de estudios que dicen que no. En Francia hay una discusión enorme. Estamos en el 2019, ¿no? O sea, digo, pero en estos años, 2018, 2017, había una discusión enorme sobre la legalidad del psicoanálisis para tratar el autismo. Entonces... Claro, ¿y qué escuela psicológica era la más legitimada, digamos, para tratar? Y aquí estamos nosotros renunciando a todo tratamiento. Claro, nosotros por ahí planteando tal vez una idea un poco más, no sé, hoy discutíamos, ¿será esto más filosófico que psicológico? ¿O se tocarán por ahí en algunos puntos? Y yo pensaba, ¿no? Más allá o más acá de lo filosófico o lo psicológico, y los padres y la gente que tiene que vivir esto, ¿le interesará si esto es filosófico, si es psicológico? ¿Se hará las preguntas que nos hacemos nosotros? ¿O quiere, o qué quiere? ¿O qué necesita? ¿O qué busca? Y desde ya que nada de lo que busquen o quieran está bien o mal. Es lo que cada uno va pudiendo hacer, y nosotros con esta idea de la modificación del imaginario lo que buscamos es justamente poder poner entre signos de preguntas si las cosas que hacemos las hacemos porque queremos y o porque nos las enseñaron así y porque eso es lo correcto. Claro. Cuando también un poco de relativismo, tal vez todo es construcción. ¿O por quién lo hacemos? Si por nosotros mismos o por ellos. ¿O para quién? Una de las ideas que surgió, y les aprovecho para contarles esto, al principio del grupo, fue el concepto de narcisismo. Y el concepto de narcisismo es un concepto muy amplio que por ahí no da el encuadre para poder explicarlo con claridad, pero si quieren leerlo, Silvia Bleichmar, una psicóloga argentina, habla del narcisismo trasvasante, y un poco ella plantea la idea de un narcisismo que pueda como conectarnos tal vez de forma horizontal, pensaba yo, ¿no? Teniendo en cuenta que el narcisismo se suele pensar como algo vertical. O sea, la madre da una parte de su cuerpo al niño para que él pueda tomarlo, y bueno, y ahí empieza, ¿no? Toda la función narcisizante. Pero, digo, ¿qué pasa si el autista
o el autista no me reconoce como padre todas las veces. ¿Sabe él que yo soy su padre? ¿Sabe él que yo soy su madre? ¿Importa eso? ¿Qué me hace padre o qué me hace madre de un niño? ¿Que él sepa que soy su padre o su madre? ¿O soy yo el que, desde mi relación con él, me construyo como padre o como madre? Me parece que ahí hay algo del imaginario que se juega. Solamente un padre pareciera reconocerse padre cuando hay un hijo que lo reconoce también. Que lo reconoce también. Pero ¿y si en el autismo no hay eso? Digo, me pregunto yo, ¿no? Como padre, ¿qué sensaciones habrá ahí? ¿Cómo relacionarme con alguien que de alguna manera no me devuelve lo que devuelven otros hijos o otros niños? Bueno, pareciera que Deligny de alguna manera en el fragmento que leíste vos entendió eso, ¿no? Al decir a riesgo de modificarnos. Podríamos leerlo de nuevo, la primera parte. Nosotros estábamos en busca de un modo de ser que les permita existir, a riesgo de modificar el nuestro. O sea, en busca de un modo de ser, no a nosotros, como hombres de proyecto, diría él, que les permita existir a su modo autista, aunque eso nos tenga que modificar a nosotros. Entonces, ¿por qué no poder modificar el imaginario? Sí, además es muy bueno esto que dice en busca, digamos. Está como que acá la cuestión de la experimentación también, de cuestionar una forma y intentar, digamos, a partir de eso, generar otras. Y esta es la pregunta por ahí, digamos, ¿hay otra forma de ser padre también? No solamente esta cosa de educar al hijo y generar un terreno para su prosperidad, sea productiva, económica. Lo que queremos nosotros es plantear esta pregunta como para generar también ese terreno, de que dejar de lado eso, digamos, esas demandas social y pensar que a partir de encontrar, digamos, ese vacío ahí, pueda generarse algo. Hay un lineamiento que por ahí yo recomiendo a un autor que es un filósofo surcoreano, Byung-Chul Han, tiene varios ensayos, y él plantea, digamos, una mirada muy crítica sobre el sistema, sobre el capitalismo y demás, y pensaba en esta idea. A ver, muchas veces el accionar de los padres pareciera estar atravesado o direccionado por una cuestión utilitarista, digamos. O sea, es decir, lograr que los hijos puedan mantenerse solos, puedan tener herramientas para ser alguien en la vida, ¿no? Como si ya no fueran alguien. Pero bueno, digo, esta cosa de la autonomía, la independencia. Sí, pero a través de un título o de determinadas habilidades, ¿sí? Entonces, uno podría decir que los padres trabajan mucho, ¿sí?, para dejar un mundo mejor, vamos a decir así, a sus hijos. Ciertas comunidades originarias, yo digo originarias porque no me gusta decir aborígenes o indígenas, me parece que originarias es la palabra que mejor les va, plantean que el mundo que nosotros tenemos es prestado de nuestros hijos. O sea, no es heredado de nuestros padres, sino prestado de nuestros hijos.
Entonces la conciencia de cuidado del mundo, de algo prestado por los que vienen, es una conciencia que a mí me parece otro tipo de construcción. Entonces digo, el imaginario muchas veces uno podría decir, bueno, pero ¿cómo me imagino otra cosa de la que estoy prendido hace tanto tiempo? Bueno, como dice Agustín, habrá que crear vacío y a partir de ahí empezar a pensar que todas las posibilidades son posibles y aún las que no se nos ocurran. Por ejemplo, y en otro podcast lo podemos compartir, un texto que escribimos que se llama Padres sin hijos. Sí. Por ahí un título controversial, pero no por eso tampoco verdadero, así como que esa es la verdad, ¿no? Pero digo como en este juego de poder pensar otras cosas. Replantearnos los roles de padre, de madre, de hijo, de abuelo, de tío, de educador, de educando. Bueno, de psicólogo, de paciente, de terapeuta, de todas estas cosas que hay ahora. Bueno, eso un poco. ¿Qué pensaba Agustín? A ver. Sobre esta idea, ¿no? ¿Es posible modificar el imaginario? ¿Se va entendiendo qué es el imaginario? Y eso habría que preguntarle un poco a los oyentes a ver si van captando la onda. Hay muchas preguntas en este podcast, me parece, sí. ¿no? Es que me parece que eso es lo que estamos proponiendo nosotros. Estamos buscando las preguntas, las correctas preguntas. Y estamos invitando a que se pregunten también con nosotros. O sea, aquel que se sienta movido o que resuene de alguna manera. Por favor, nosotros queremos escuchar eso. Esto no pretende ser algo cerrado o acabado, sino al contrario, como solamente, diría Deligny, un hilo más de la red y ver hacia dónde va, ¿no? Sí. Pienso un poco esto de los códigos que hablaba Deligny, como que bueno, él se desligó, digamos, ya acá no vamos a cuestionar los códigos, que nosotros sí queremos hacer un poco eso. Y si pensábamos a los autistas como otro modo de ser, claramente todos los roles que están atravesados por ellos, o sea, ya el de padres, así como dijo Luis, de los educadores, todo eso merece otra vez volver a cuestionar, volver a preguntar, volver a abrir la posibilidad, y esa es la invitación. Yo veo en los niños autistas eso, una invitación. Y no porque haya una intencionalidad, creo, ¿no?, por parte de ellos de invitarnos a algo, sino que su modo de existir realmente replantea toda nuestra existencia. Entonces, se me ocurre sintetizarlo así, digamos, o seguimos buscando modificarlos a ellos y adaptarlos a nuestras formas de hombre de proyecto, o a riesgo de modificarnos nosotros, diría Deligny, tratamos de ver a dónde van. Hasta inclusive metafóricamente lo digo, sí. Y literalmente también. Pensaba, ¿no?, cómo todo está diseñado para que nosotros podamos salvarnos de ciertos peligros. Por ejemplo, hay un límite entre la calle y la vereda. Pero para poder entender ese límite, uno tiene que poder entrar en las coordenadas de lo simbólico. Y si vamos a suponer que los autistas no estén en esas coordenadas de lo simbólico y no entiendan ese límite, están frente a un riesgo real o sí, que los choque un auto. Ahora, alojar la diferencia sería realmente pensar
que ese límite no lo podemos atrapar todos. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Dónde circulan los autos y dónde circulan las personas? Bueno, y uno me podrá decir, y bueno, no sé, dale la mano. Sí. Y tal vez tengamos que caminar de la mano con nuestro hijo hasta que tenga 60 años. Y tal vez tengamos que pensar en alguien que camine de la mano cuando nosotros no podamos caminar de la mano de él o de ella. ¿Y qué problema hay, digamos? ¿A algún padre no le gustaría caminar de la mano de su hijo? ¿Eso lo hace menos independiente? Desde cierto imaginario, sí. No es independiente si camina de la mano. Pero la verdad que creo que todos acá tuvimos 14 o 15 años y si pudiéramos, o 13, si pudiéramos caminar de la mano de la novia o del novio toda la vida, a esa edad lo haríamos, ¿no? Después se puede rever, pero digo, por ahí pensar esas cosas, ¿no? Tal vez hasta jugando. Es que bueno, ahí están las construcciones, ¿viste? O sea, se puede caminar bien de la mano con la novia, pero no así ya con un hijo de 30, 40 años. Claro. Una vez una profesora en la facultad nos dijo, ¿por qué se puede adoptar un niño y no se puede adoptar un abuelo? Por ejemplo, yo puedo no tener abuelos y digo, la verdad que tengo 40 años y quiero tener un abuelo. Entonces me voy a un registro nacional donde puedo adoptar abuelos. Pero no. Y la verdad que ¿por qué no? Sí. Igual que hay otra cuestión que, digo, no sé si viene al caso. Cuando muere un familiar, hay trabajos que te dicen que por familiar directo te corresponde tanto, por lo menos acá en Argentina, no sé, en otros países, si alguien está en otro país. Por familiar directo te corresponde tantos días de licencia. O sea, digo, la ley dice que vos vas a estar más días afectado emocionalmente porque murió tu papá, no importa si no lo conociste nunca, digamos, y capaz te crió tu abuelo. Y si murió tu abuelo, pero no es familiar, o un tío, o el primo de tu vieja, no es familiar directo. Y bueno, pero ahí no tenés tantos días, ¿viste? No era tan directo. Claro, entonces por la ley o por la construcción que hay de que un familiar directo me duele más que un familiar no directo, digo, no tiene nada que ver después eso con las relaciones o los vínculos. Entonces, lo mismo esto. ¿Por qué no animarnos a cuestionar lo que hay? Porque hay que ser, no sé, padre de una forma o madre de una forma o educar a los hijos de una forma. Digo, claramente los autistas zafan de todo eso y los padres tienen que hacer malabares para que esos chicos entren en esto, en vez de cuestionar el sistema. Bueno, y ahí se abren un montón de puertas. Creo que está funcionando esto de grabar a la madrugada, ¿no? Podríamos... Está empezando a suceder. Está muy bien. Así que esa es un poco la idea, gente que está escuchando esto. Invitación, una invitación desde nuestras posibilidades a poder hacerse más preguntas. Yo ya lo vengo, creo que las 3 veces lo dije, pero hay que pasar un mail o algo. Habría que hacer uno, ¿no? Está creo que uno, ¿eh? ¿Hay uno? Sí. ¿Cómo es, Adrián? Porque creo que había un pequeño error ahí de letra, ¿eh? Arácnidos, ¿eh? Con G. No, vamos a pulirlo bien. Vamos a pulirlo bien. Y el próximo podcast, esto ya sirve para decir que va a haber próximo. Vamos a pasar un mail. ¿Sí? Ahí Adrián está entendiendo. Está calando. No se acordaba que había un error. Así que próximo podcast vamos a mandar un mail donde... Bueno, no puede faltar el error de data. Sí, casi como ya una. Así que bueno. Un poco esa era la idea. Hablar del imaginario. Digo, desde ya que la lectura de Marcelo Silvercasten
en el título de su libro, que habíamos dicho la otra vez. La construcción imaginaria de la discapacidad. Sí, en ese libro está claramente explicado esto. No sé si esto que dijimos, pero de ahí tomamos esta idea del imaginario. Y de nuevo, ¿no? La lectura de Lo Arácnido y otros textos de Deligny, eso sí lo tenemos más a mano, de Cactus. Ese texto también. Y todo lo que ustedes lean y quieran va a ser bienvenido, pero esos dos textos no pueden faltar. Ah, y lo de Bleichmark. Pero Marcelo lo sintetiza. Sí, la cita de ella, así que ahí van a encontrar eso. Bueno, podríamos ir viendo nuestra sana costumbre, que espero también sea agradable para ustedes. Un poco de música. Música para los finales. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado y bueno, a seguir recorriendo la tela. Hasta la próxima. ¿Me alcanzás a ver?